En Camerún tenemos ahora unos 27 millones de personas, un presidente, Paul Biya, que lleva unos 40 años en el poder, para daros una idea de la situación política. Es muy, muy mayor, tiene casi 90 años y estamos en el centro de África. En Camerún se habla francés, inglés, hay una parte anglófona y una parte francófona en el país. Y en términos de desarrollo, bueno, es un país que está en desarrollo, con muchas dificultades en el sentido de la educación, la salud, el empleo, etcétera. Pero tampoco es un país, digamos, medio dentro de la zona, dentro de la región. Y luego tenemos también, bajo nuestro mandato, la República Centroafricana, que es bastante diferente de Camerún, solo tiene unos 6 millones de habitantes, si no me equivoco. La situación política es mucho más inestable que en Camerún. En la situación también de desarrollo, pues está, digamos, un poco por debajo de Camerún, debido a los numerosos conflictos en los últimos años, que igual luego podemos hablar un poco más adelante. Entonces, la situación de la República Centroafricana es debajo, digamos, al sur del Camerún, y frontera con Congo, todavía más al centro de África, puesto que Camerún por el norte llega hasta el Sáhara, hasta el Sahel, pero la República Centroafricana ya está realmente en el centro y frontera, bueno, digamos, da ya con la zona de los Grandes Lagos, los que conocen Congo, etcétera. En Perú hay migración externa por 3 fronteras. La frontera principal con República Centroafricana, es decir, que Camerún acoge refugiados de República Centroafricana, bueno, ha acogido, puesto que los flujos son más bien principalmente de 2017-2018. Son muchísimas personas, más casi 400.000 personas las que están acogidas en Camerún, en diferentes zonas del país, pero principalmente en la frontera centroafricana. Luego hay una segunda realidad migratoria, que es la frontera con Nigeria. Son personas refugiadas de Nigeria que han venido a Camerún después de ataques, bueno, conflictos ligados a la violencia extremista de Boko Haram. Entonces, eso es al norte de Camerún, frontera con Nigeria. Y también hay algunos refugiados de Chad, vienen de conflictos pasados bastante antiguos, que todavía están también, porque también Camerún tiene frontera con Chad, están todavía en Camerún. Esa es la realidad externa, digamos, internacional. Y después hay una realidad interna al país. También tiene 2 focos. Un foco es también en el norte del país, donde por la misma violencia de Boko Haram ha habido muchos desplazamientos internos, es decir, personas que han tenido que dejar sus ciudades, sus pueblos, pero no se han ido a otro país, sino que se han ido a otra ciudad o a otro pueblo dentro del país. Y luego hay otro foco, que es la zona anglófona del país, donde hay un conflicto político muy fuerte, interno, a Camerún, entre pues la zona francófona y la zona anglófona, que ha generado mucha violencia, y también ha habido muchísimos desplazamientos, tanto dentro de la región anglófona como personas que han tenido que dejar la región anglófona para ir hacia la región francófona del país, o incluso hacia Nigeria, porque es frontera con Nigeria. Entonces, es también en doble sentido, porque antes hablábamos de refugiados chadianos, también hay refugiados cameruneses en Chad, también hay refugiados cameruneses en Nigeria. Pues esa es la realidad de Camerún. Y para Centroáfrica, ahora principalmente la realidad es de desplazados internos también, es decir, personas que han tenido que también desplazarse por todos los conflictos que ha habido. El último, bastante reciente, fue en 2021, después de 2021, después de las elecciones, una crisis postelectoral, pero es una acumulación desde 2016-2017, de lucha por el poder, grupos armados que no son del Estado, por supuesto, rebeldes, o cada uno lo llama como le parece. Entonces, eso ha generado que muchas personas hayan tenido que dejar también sus ciudades o sus pueblos, es muy rural en general,
son más bien pueblos que ciudades, que instalarse en otros lugares donde empiezan desde cero, como los refugiados, pero en su propio país. En Camerún estamos trabajando ahora mismo en 3 zonas, el norte, el extremo norte, en la frontera con Nigeria y con Chad, estamos trabajando en el este del país, en la frontera con la República Centroafricana, y estamos trabajando en área urbana, es decir, en Yaoundé, que es la capital, y Douala, que es la capital económica, donde también hay muchas personas que han venido desplazadas, refugiadas, a instalarse un poco por el atractivo de las ciudades. Entonces, trabajamos principalmente ofreciendo oportunidades de reinserción socioeconómica, es decir, que apoyamos con formación profesional, a veces ciclos más largos o más cortos, y luego apoyamos también a esas personas con un kit para que puedan lanzar, digamos, su empresa, su pequeña empresa, para generar ingresos. Entonces, podemos trabajar en muchos sectores. Hay personas que están formándose en agricultura, otros, por ejemplo, en costura, etcétera, etcétera. Puede ser también peluquería. Bueno, vamos eligiendo los sectores según los intereses de las personas y según la realidad económica del mercado local. Eso es principalmente lo que hacemos en todas las zonas. Nos vamos adaptando según las necesidades. También trabajamos en educación, sobre todo para programas de educación acelerada, es decir, para niños que no están en la educación formal, o también que igual estaban en el colegio y ya no están. Y también estamos haciendo ciclos y un programa de alfabetización para adultos. En República Centroafricana, parecido, las actividades son muy parecidas, pero hacemos también mucho más educación y sobre todo en preescolar, para niños y niñas de menos de 5 años. Y luego tenemos componentes, digamos, transversales que trabajamos con las personas a las que servimos, que son reconciliación y cohesión social, para intentar restablecer los vínculos sociales después de los conflictos. Y también trabajamos todo el tema de salud mental y pues también ligada a las situaciones de posconflicto. Efectivamente, la realidad migratoria en realidad es mucho más fuerte aquí, sobre todo el tema de refugiados, incluso desplazados internos, con los conflictos que hay en toda la zona Sahel o subsahariana. Es verdad también que la realidad no es estática, al contrario, los movimientos son continuos, es decir, que incluso personas que han venido refugiadas tratan de volver a su país, tal vez la situación no es estable, vuelven a refugiarse, van y vienen, o sea, eso es constante, continuo, y eso no solo en Camerún y en República Centroafricana, sino en la mayoría de las realidades de refugio vemos esos movimientos que llamamos pendulares, eh, y lo cierto es que al final algunas personas acaban volviendo a su país, incluso si no hay tanta estabilidad como les gustaría, y otras personas acaban integrándose, que es un poco nuestro objetivo. Trabajamos también con ACNUR en ese sentido, sobre todo para personas que llevan muchísimo tiempo, como es el caso de los refugiados centroafricanos de los cuales hablábamos antes, que llevan en Camerún pues muchos años, 6, 7, 8 años. Entonces, volver a su país a veces ya se convierte también en algo bastante complicado, porque ya no tienen nada a lo que volver, o poco a lo que volver. Ha habido más conflictos después de su partida. Entonces se busca más bien la integración, es decir, que puedan integrarse en el país en el que han venido a refugiarse. Esa es una vía de futuro que se ofrece, por eso se les ofrece mucha ayuda en el sentido, como decía antes, de reinserción socioeconómica, para que puedan tener medios, ser autónomos en el país en el que han venido a refugiarse. Hay muchos problemas también políticos en el sentido de refugio, también en África. Los países acogen, pero luego no dan todas las oportunidades en términos de leyes para que las personas puedan integrarse. Entonces, las personas siguen siendo durante muchísimos años refugiadas y luego incluso pasan a veces a un estatus
que no está nada claro, porque no son residentes, no tienen nacionalidad, tampoco son refugiados. Esa es una realidad en Camerún para los refugiados. Para los desplazados la realidad es un poco diferente, porque están en su propio país. Muchos tratan de volver cuando la situación se va restableciendo, o si no, se instalan en otras zonas del país. La problemática es el comenzar de cero, siempre. Aún si vuelves a tu propio país, a tu propio pueblo, a tu propia ciudad, prácticamente una vez que lo dejaste, pues tienes que empezar de cero. Y claro, las ayudas que hay vienen de las ONGs, de las Naciones Unidas, etcétera, pero no tanto del Estado como podemos ver en España.